Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy, y espero que estén listos para un vídeo que sinceramente creo que les va a dejar boquiabiertos. Si son fans de los dramas turcos, si les encantan las historias de amor, y si, como yo, se mueren por saber todo sobre sus actores favoritos, están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos los seguidores de las telenovelas turcas durante mucho tiempo. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Pero no solo vamos a repasar sus carreras y su éxito en la pantalla, no. Hoy vamos a desentrañar un secreto. Un secreto que, créanme, les cambiará la forma en que ven a estos dos increíbles actores y, quizás, la forma en que ven sus interpretaciones en la pantalla. Prepárense porque hoy vamos a hablar del amor secreto entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Ya sé lo que están pensando, ¿otro rumor más? ¿Otro chisme de pasillo? Pero les aseguro que este vídeo va mucho más allá. Vamos a analizar, a examinar, a desmenuzar las pistas, los momentos, las miradas, las indirectas que han tejido una narrativa mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde exploramos el fascinante mundo de las series turcas, sus actores y todo lo que los rodea. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén al tanto de todo. Bien, ahora sí. Comencemos con el misterio del amor secreto entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Para entender realmente este supuesto romance, tenemos que remontarnos a sus colaboraciones en pantalla. Ya sabemos que la química entre actores es fundamental para el éxito de cualquier historia de amor, y con Engin y Tuba, la chispa simplemente saltó. Recordarán, por supuesto, a los que hayan seguido de cerca sus carreras, sus papeles protagónicos en Kara para Aşk. En esta serie interpretaron a Ömer y Elif, dos personajes que, aunque provenían de mundos muy diferentes, se enamoraron perdidamente. La pasión, la intensidad, el amor prohibido que se respiraba entre Ömer y Elif traspasaba la pantalla. Y es precisamente aquí donde empiezan a surgir las primeras especulaciones. ¿Era solo buena actuación? ¿O había algo más, algo real, que se estaba gestando entre Engin y Tuba? Analicemos algunas de las claves que alimentaron las teorías. Primero, la evidente química en pantalla. Sus miradas, sus roces, la forma en que se complementaban, todo parecía demasiado perfecto. Muchos fans, y no solo fans, sino también expertos en lenguaje corporal, notaron la conexión palpable entre ellos. Las miradas prolongadas, los gestos sutiles, la incomodidad al estar cerca, todo apuntaba a una atracción real. La forma en que se miraban, la delicadeza con la que se tocaban, la complicidad que irradiaban, todo contribuyó a la construcción de una narrativa visual que sugería una conexión más allá de lo profesional. Consideremos, por ejemplo, la icónica escena de la lluvia. Ömer y Elif, empapados, compartiendo un momento de vulnerabilidad y pasión. La forma en que Engin mira a Tuba, con una mezcla de anhelo y ternura, es algo que va más allá de las indicaciones del guión. Es una mirada que transmite un sentimiento genuino, una admiración profunda. La respuesta de Tuba, la forma en que corresponde a esa mirada, también es reveladora. No solo es una actriz cumpliendo su papel, es una mujer que parece responder a una emoción real. Otro momento crucial es la escena del beso. Los besos en las series turcas son famosos por su intensidad y romanticismo, y el beso entre Ömer y Elif no fue la excepción. La pasión, la entrega, la forma en que se funden en un solo ser, todo sugirió que había algo más en juego. ¿Era solo técnica actoral? ¿O era la manifestación de una atracción más profunda? Segundo, las entrevistas y apariciones públicas. Aunque siempre han sido discretos, los pocos comentarios que hicieron sobre su relación profesional eran elogiosos y llenos de admiración mutua. Engin siempre ha destacado la profesionalidad, la dedicación y el talento de Tuba, mientras que ella ha elogiado su sensibilidad y su capacidad para conectar con el personaje. Nunca negaron la química, lo cual, en el mundo del espectáculo, es un indicio de que algo sucede. Recordemos una entrevista en particular, donde se les preguntó sobre su experiencia trabajando juntos. Engin, con una sonrisa tímida, describió a Tuba como una compañera de trabajo excepcional, destacando su profesionalismo y su capacidad para crear un ambiente de trabajo armonioso.
Tuba, por su parte, respondió con elogios similares, resaltando la dedicación de Engin y su capacidad para profundizar en el personaje. Sin embargo, entre líneas, se podía percibir una admiración mutua, un respeto que iba más allá de lo profesional. En otras entrevistas, se les preguntó directamente sobre la química entre ellos. Ambos actores, con elegancia y diplomacia, evitaron afirmar o negar cualquier rumor. Sin embargo, sus respuestas, cuidadosamente elaboradas, dejaban entrever una conexión especial. No se limitaban a hablar del buen trabajo en equipo, sino que destacaban la importancia de la confianza y la complicidad en la construcción de sus personajes. Tercero, el comportamiento fuera del set. Los rumores sobre cenas románticas, salidas secretas y encuentros en lugares apartados, aunque nunca fueron confirmados con pruebas contundentes, alimentaron aún más las especulaciones. En el mundo de los paparazzi y las redes sociales, es difícil esconder algo por mucho tiempo. Las fotos, las capturas de pantalla, las conversaciones en línea, todo contribuía a construir la imagen de un posible romance. Aunque nunca se publicaron fotos que confirmaran una relación sentimental, ciertos detalles llamaron la atención. Por ejemplo, se rumoreó que Engin y Tuba fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Estambul. Aunque no hubo fotos, la noticia se difundió rápidamente entre los fans, quienes comenzaron a analizar cada detalle. ¿Era solo una cena de amigos? ¿O había algo más? Otro rumor hablaba de encuentros secretos en la casa de uno de los actores. Nuevamente no hubo pruebas concretas, pero la especulación continuó. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y conjeturas. Los fans, con la ayuda de las herramientas de análisis de Internet, intentaban descifrar cualquier pista. Es importante recordar que en el mundo de los famosos, los rumores son moneda corriente. Sin embargo, en el caso de Engin y Tuba, la persistencia de estos rumores, la consistencia de las pistas, alimentaron la idea de un amor secreto. Sin embargo, la parte más intrigante del amor secreto reside en las indirectas, en las pistas sutiles que ambos actores han dejado a lo largo de los años. En publicaciones en redes sociales, en entrevistas en las que se les pedía que describieran su tipo de pareja ideal, e incluso en sus elecciones de proyectos posteriores. ¿Estaban enviando mensajes cifrados a sus fans? ¿Estaban compartiendo su verdad de una manera discreta? Por ejemplo, algunos fans notaron un patrón en las publicaciones de Engin. A menudo compartía citas románticas o poemas que parecían reflejar los sentimientos que su personaje, Homer, sentía por Elif. ¿Eran simples coincidencias? ¿O eran una forma de expresar, de forma indirecta, sus propios sentimientos hacia Tuba? Analicemos algunas de estas publicaciones. Engin, conocido por su sensibilidad, a menudo compartía poemas de poetas turcos famosos. Algunos de estos poemas con temas de amor, anhelo y esperanza, resonaban con la historia de Homer y Elif. ¿Era una forma de conectarse con sus fans? ¿O era una forma de expresar sus propios sentimientos? Tuba, por su parte, también ha sido objeto de análisis. Sus decisiones profesionales, sus papeles en dramas donde exploraba temas de amor y relaciones, y la forma en que se mostraba ante la prensa, todo generaba interrogantes. ¿Estaba intentando enviar un mensaje sutil a Engin? ¿O simplemente estaba aprovechando su talento para interpretar personajes complejos y profundos? Tras Cara para Ask, Tuba protagonizó varios dramas que exploraban las complejidades del amor y las relaciones. ¿Eran estas elecciones profesionales una coincidencia? ¿O era una forma de canalizar sus propias experiencias y sentimientos? Pero aquí viene el quid de la cuestión. ¿Por qué este amor secreto no se hizo público? ¿Por qué no se oficializó la relación? Las razones pueden ser muchas. Tal vez la presión mediática, la necesidad de proteger su privacidad, el temor a dañar sus carreras, o simplemente el hecho de que no estaban listos para dar el paso. La fama conlleva una gran responsabilidad. Los actores, especialmente en Turquía, están expuestos a una intensa presión mediática. Cualquier rumor, cualquier especulación, puede convertirse en noticia de primera plana. ¿Era posible que Engin y Tuba quisieran proteger su privacidad, lejos de los focos y las cámaras? Además, el temor a dañar sus carreras podría haber sido un factor importante. Las relaciones sentimentales entre actores, especialmente en Turquía, pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden generar interés y popularidad. Por otro lado, pueden generar críticas y controversias.
¿Era posible que Engin y Tuba temieran que una relación pública pudiera afectar sus trabajos? Es importante recordar que aunque haya existido una conexión especial entre Engin y Tuba, no tenemos pruebas concretas de que fuera una relación romántica. Sin embargo, las pistas, las miradas, los gestos, todo sugiere que hubo algo más que una simple amistad y compañerismo en el set de Cara para Ask. Las interpretaciones de los actores pueden ser complejas y a veces la realidad puede fusionarse con la ficción. ¿Era posible que Engin y Tuba se hubieran enamorado durante el rodaje? ¿O tal vez simplemente se sintieron atraídos el uno por el otro? Hoy en día, ambos actores siguen teniendo carreras exitosas. Engin Akyurek continúa cautivando a sus fans con sus interpretaciones en dramas como Sefirin KZ, y Tuba Büyüküstün ha seguido protagonizando series de éxito como Another Self. Pero la magia que compartieron en Cara para Ask siempre quedará grabada en la memoria de los fans. Sefirin KZ, protagonizada por Engin Akyurek, fue un éxito de audiencia en Turquía y en el extranjero. La serie, con su historia de amor y drama, demostró una vez más el talento de Engin. ¿Fue una forma de demostrar su versatilidad? ¿O simplemente una forma de seguir adelante con su carrera? Another Self, protagonizada por Tuba Büyüküstün, también fue un éxito. La serie, con su trama de amistad y amor, demostró el poder de Tuba para conectar con el público. ¿Fue una forma de explorar temas más profundos? ¿O simplemente una forma de seguir adelante con su carrera? Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el amor secreto de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? Es una historia de pasión, de química, de conexión. Una historia que tal vez nunca llegue a tener un final definido. Pero que sin duda nos ha regalado momentos inolvidables en la pantalla y nos ha hecho soñar con un romance digno de una novela turca. La historia de Engin y Tuba, con sus misterios y especulaciones, es un reflejo del poder de la ficción y del deseo de los fans de creer en el amor. ¿Era real? ¿O era solo una ilusión? La respuesta, tal vez, solo la sepan ellos. Y ahora, para resumir los puntos principales del vídeo, hemos explorado la conexión especial entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, analizando su química en pantalla, las pistas en entrevistas y apariciones públicas, y las indirectas sutiles que han dejado a lo largo de los años. Aunque no podemos afirmar con certeza que hubo un romance, hemos descubierto la posibilidad y hemos disfrutado de los momentos mágicos que crearon juntos. Hemos analizado la importancia de la química en pantalla, la conexión palpable entre los actores, las miradas, los gestos, el lenguaje corporal. Hemos explorado las entrevistas y apariciones públicas, los elogios, la admiración mutua, la discreción. Hemos analizado el comportamiento fuera del set, los rumores, las especulaciones, la falta de pruebas. Hemos examinado las indirectas, las pistas sutiles, las publicaciones en redes sociales, las elecciones profesionales. Quiero darles las gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya hecho pensar. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿Tienen sus propias teorías? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Creen que la química que vimos en pantalla era real? ¿O creen que era simplemente una excelente actuación? ¿Creen que hubo una relación sentimental? ¿O simplemente una amistad especial? ¿Qué pistas les parecieron más significativas? ¿Qué otros detalles les llamaron la atención? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.